Tiene usted la palabra. Muy buenos días. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Buen día a todos, a los compañeros de La Fuente, de los medios de comunicación que cubren el Senado de la República, a los compañeros y amigos también que cubren La Fuente en el estado de Guanajuato. Bienvenidos a esta rueda de prensa que me toca el día de hoy encabezarla a nombre de mis compañeras y mis compañeros senadores de la República. Y hoy queremos hablar de un tema bien importante para el país, el tema del campo mexicano. Esta eliminación de estos programas que el presidente de la República está haciendo en el programa especial concurrente, especialmente para la SADER, y que más allá de afectar al productor, a quien estará afectando es al consumidor final, a quienes, a ti, a mí y a todos los que consumimos los productos que en el campo mexicano se producen y que en los últimos años se ha hecho bien. Y como bien sabemos, esta pandemia tomó al mundo por sorpresa y que trajo consigo afectaciones, especialmente a la salud y economía, impactando de manera negativa los ingresos y al bienestar de la sociedad en todo el mundo. Se debe de proteger a los sectores más vulnerables e incentivar a los que han sostenido esta economía en México. Ya de por sí, en el presente año, la Secretaría de Agricultura y Rural tuvo un presupuesto de 27% menor a lo del 2019, que fue de 47,000 millones. Hay que recordar el último presupuesto del presidente Peña fue 70,000 millones de pesos. La Financiera Nacional de Desarrollo le asignaron solamente 2,500 millones. Y algo muy preocupante, no se contemplan recursos fiscales para FIRA y FOSIL. ¿En qué traducimos esto? En que hoy los productores de todo el país, desgraciadamente, no tienen acceso a la banca tradicional y tienen que recurrir a estos dos organismos, FIRA, que depende de Hacienda, FOSIL, que depende del gobierno, para poder financiar sus cosechas, para poder financiar el ganado y poder tener ingresos importantes. Y hoy el presidente está eliminando totalmente este recurso que va para los productores. Cabe recordar que en México viven 27 millones de mexicanos que viven y o dependen en el campo. Y la propuesta que el Ejecutivo Federal hace para el 2021 es que pueda trabajar con poco menos de 49,000 millones de pesos. Algo similar a lo que se presupuestó para el año 2015. Y preocupante que se están eliminando 17 programas. Se redujo prácticamente en cero el presupuesto que en ellos se tenía y que es algo muy preocupante. Se estima que de este total, solamente que se está presupuestando, el 83,7% sea para los programas que el presidente tiene como prioritarios. Producción para el bienestar, que hay que decirlo, es para productores, si bien en otras administraciones se había hecho, a los productores de menores ingresos o que tienen menor superficie de cultivo y preferentemente productores de temporal de menos de 5 hectáreas. Hay que recordárselo al presidente, esos apoyos ya se daban con anterioridad, pero quienes han sostenido la producción agrícola en el país no solamente han sido los agricultores de subsistencia, sino todos aquellos que venían produciendo y que nos ayudaban a que México, por ejemplo, en el tema del campo, tanto ganadero como agrícola, tuviéramos un crecimiento de 8,5 puntos del PIB, algo que no se había dado en los últimos años y que ha sido un esfuerzo, hay que recordarlo y hay que reconocerlo, de los productores del campo mexicano, tanto agrícolas como ganaderos. Y es muy preocupante esta desaparición porque no solamente atenta contra el federalismo o el apoyo a los productores. En este presupuesto de egresos 2021 se está desapareciendo el programa de concurrencia con las entidades federativas. Este recurso que el gobierno federal destinaba a todos los estados para que pudieran trabajar en conjunto para poder tener proyectos que ayudaran a desarrollar, hoy desaparecen. Hoy ya no se tendrá el tema de mecanización agrícola, no se tendrá el tema de ingreso objetivo, no se tendrá el tema de diésel agropecuario. Están muy preocupados nuestros productores pesqueros porque también se elimina el diésel marítimo y probablemente todos podemos ver este tema muy lejano. Pero como en el caso de Chihuahua todos somos Chihuahua y en el caso de los pesqueros todos somos pesqueros, en la medida que ellos no tengan este subsidio,
en la medida del producto que llegue a nuestras mesas se estará encareciendo. México está en riesgo de no llegar a una autosuficiencia, como lo menciona la FAO. La FAO dice que para ser autosuficientes nosotros tenemos que producir el 75% del producto que queremos ser autosuficientes. Y hoy, con este presupuesto a la baja, no estaremos llegando a esto que nos dice la FAO. Los dos únicos programas que apoyan la crianza, el ganado y el abasto nacional hoy se estarían desapareciendo. Con esto, un detrimento en la carne que estaremos consumiendo o que se consume en México al momento de no darle apoyo a los ganaderos. Y se plantea en este caso eliminar los programas de fomento ganadero y crédito ganadero, la palabra, como lo mencionaba en un principio. Difícilmente que algún ganadero pueda recibir algún financiamiento de la banca comercial. Para eso, estas instituciones, tanto FIRA como FOSIR, eran quienes impulsaban a través del gobierno este tipo de apoyos. Y el que el presidente hoy elimine estos dos programas tan importantes, el fomento ganadero y la palabra, entran en el país, a ellos y a sus familias, pero no solamente a ellos, a todos nosotros, porque la carne que estaremos introduciendo a nuestro país creo que se congeló la imagen, la señal del vicecoordinador. Un minuto, por favor, déjenme checar para que se vuelva a conectar. Un minuto, por favor. Ya estoy por aquí, Sergio. Ya estoy por aquí. Les ofrezco una disculpa. Nos quedamos en la carne, senador. Sí, efectivamente. Entonces, este es un tema muy complejo y muy preocupante por el tema del abasto de la carne que estaremos llevando en nuestro país. Ya nos pasó en Yucatán con el pasado desastre que tuvieron estos dos huracanes en Yucatán y que hoy los productores, aproximadamente 2 millones de productores en Yucatán, no han tenido acceso al seguro de gasto catastrófico por una simple y sencilla razón. Se eliminó el seguro de gasto catastrófico en el estado de Yucatán. Aunado a esto, la Federación ha informado que otro apoyo como el programa de atención a desastres naturales en el sector agropecuario, está hoy prácticamente en ceros. Así estaría en el 2021, donde nosotros en el país podamos tener una sequía o exceso de lluvia, las y los productores no tendrían el acceso de cómo cubrir la inversión que ellos hicieron. Resulta indispensable que un Estado comprometido con nuestra sociedad hoy esté dejando en total desamparo a los trabajadores agrícolas de un país. Por lo anterior, estaremos presentando el punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que aumenten el ingreso, para que lleguen a la sensibilidad de Morena y de sus aliados y vean la importancia que tiene esta población, este sector del país, que repercute directamente con todas y con todos nosotros. Hay que levantar la voz. Está en riesgo el patrimonio de 27 millones de mexicanos que viven y o dependen del campo y que se puedan corregir estas malas decisiones del presidente. Aún tenemos oportunidad de que los diputados de Morena y sus aliados puedan recapacitar en este asunto tan sensible. Y el dicho que dijo el presidente, que con él el campo estaría mejor, bueno, lo que necesitamos es que se vea en los hechos, que se vea en el presupuesto y no solamente en el discurso que lleva 12 años más 2 años que tenemos hoy con este gobierno. Con esto termino mi participación. Estoy en espera de las preguntas y respuestas. Muchas gracias, senadora. Empezaríamos con Israel Aldave. Israel Aldave le pregunta, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que se aplique una nueva cuota compensatoria el próximo año al precio de los combustibles. En caso de que bajen el precio internacional como sucedió en 2020 y así no caiga la recaudación,
¿Esto representaría que nunca bajará la gasolina? Hola Israel, muchas gracias. Efectivamente, a ver, el presidente desde un inicio dijo en campaña que con él no habría nuevos impuestos. Ya hemos visto que sí hay nuevos impuestos. Un aspecto bien importante, y hay que decirlo, este es un IEPS disfrazado. Al final el presidente lo único que está haciendo es disfrazando este IEPS. Recuerden lo que dijo en una mañanera hace algunos días, que ya no habría gasolinas, habría unos aumentos a las gasolinas, y esto no es más que ello, más que efectivamente lo que el presidente siempre había dicho, que no habría estos aumentos en los combustibles, está disfrazando el IEPS. Y lo peor, si llega a bajar más el precio de las gasolinas, estará recaudando el Estado mexicano hasta 10 pesos por concepto de IEPS. Que no nos engañe el presidente. Esto es un IEPS a las gasolinas disfrazado y parafraseado con otras palabras, como siempre el presidente lo ha querido hacer. Muchas gracias, senador. Jorge Chaparro, estás conectado. Adelante, Jorge. Hola, senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días a todos. Preguntarle la iniciativa del presidente para modificar la ley del Seguro Social y de la ley de pensiones para reducir en parte las semanas cotizadas por los trabajadores y en parte ponerle un tope a las comisiones que podrían cobrar las Afores. Preguntarle, porque hay inconformidad de la Asociación Mexicana de Afores, en este sentido dicen que no es necesario porque ya había un compromiso previo para reducir las comisiones o cuotas que cobran a los trabajadores. Conocer su opinión al respecto, y si me permite una segunda pregunta, en Chihuahua hoy estamos viendo una situación pues verdaderamente compleja. De hecho, hay acusaciones en contra del gobernador de parte de diputados del PRI, en el sentido de que él se comprometió en diciembre a cubrir la cuota de agua, dándole la espalda a los trabajadores agrícolas, y hoy, bueno, pues encabeza las protestas. Y la segunda es de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que dice que efectivamente firmó en diciembre y luego se retractó. Parece que no tiene palabra el gobernador. Conocer su opinión al respecto de estas dos declaraciones. Muchas gracias. Gracias, Jorge. En el tema de las Afores, efectivamente, un tema que se ha planteado históricamente es que, como en otros países, recordemos que el sistema de Afores es similar a lo que sucede en otros países, Uruguay, Argentina y algunos países de Europa, como Estados Unidos, donde la aportación es de cada uno de los trabajadores. Y lo grave que ha sucedido en México es que si tú no completas la semana, si llegas a menos de 1 millón de pesos que cotizaste a lo largo del tiempo que estuviste trabajando o laborando, tú estarías recibiendo pensiones de menos de 2,000 pesos, lo cual nadie viviría. Y uno de los aspectos importantes, efectivamente, es que se pueda reducir el tema de estas comisiones, como lo hacen en otros países, para hacerlo competitivo. Ahí en ese punto estamos de acuerdo. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que se vuelva a juntar una bolsa, como el Ejecutivo Federal pretende, y que ellos vuelvan a administrar esta bolsa. Hay que recordar que el recurso de las Afores no es un recurso del gobierno, es un recurso ya del trabajador, y eso es lo que estaremos nosotros peleando, que se puedan bajar las semanas cotizadas y que se pueda bajar la cuota o la comisión que cobran estas Afores. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero que sigan estos esquemas de cuentas individualizadas y que el gobierno el día de mañana no tenga esa tentación de tener esta gran bolsa para poderla utilizar en los proyectos que ellos quieren y desean. En el caso de Chihuahua, desgraciadamente se ha politizado mucho este tema. Recordemos que en este tratado del 44, en el tema del trasvase del recurso, solamente en 5 ocasiones en estos años se ha incumplido con eso, pero al final se ha pagado. El gran problema que sucede en Chihuahua es que en este año solamente ha llovido 4 días y las presas, los agricultores, lo que están peleando es lo que puedan tener, no para este ciclo, sino para el ciclo primavera-verano, que es el que sigue. Es un tema interesante. Y el presidente de la República, desde el púlpito de las mañaneras, ha estado atacando al gobernador, y el gobernador Javier Corral se ha estado defendiendo en este tema. Hoy abre un nuevo frente, efectivamente, con los diputados del PRI, donde culpan al gobernador del estado por no hacer este pago de
de derecho que ya tendría que estar pagando Estados Unidos. Y el gobernador de Chihuahua, él argumenta que es un tema para poder proteger a los productores de Chihuahua. Aquí un tema muy interesante y que ya en el Senado de la República se dio en la Comisión de Recursos Hidráulicos es ir, visitar y conocer el problema directamente. Incluso proponer una comisión para que investigue qué está sucediendo y que deje de politizarse un tema tan importante. A mí me preocupa mucho que hoy Chihuahua esté en el ojo del huracán, porque el día de mañana todos podemos estar en la situación de Chihuahua y tenemos que dejarlo muy en claro. Si el gobernador Javier Corral tiene alguna omisión con el incumplimiento que tuvo con Hacienda, es muy sencillo. Hay los canales de los cuales puede seguirse un procedimiento, así como él, como cualquiera. El problema es que todo se quiera seguir politizando y no se le dé solución a quien más lo necesita, que son los productores. Muchas gracias, senador. Gracias, Jorge. Vero Macías nos pregunta, quiero saber su opinión sobre un proyecto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados que pretende desaparecer 45 fideicomisos para financiar programas sociales del gobierno. Entre ellos hay algunos que apoyan investigación científica, reparación de daños a víctimas de violencia, apoyo al cine, entre otros. Sí, efectivamente, recordemos desde hace unos meses, el presidente lo dijo en una de sus mañaneras, la tentación de desaparecer todos los fideicomisos. Recordemos que incluso el propio secretario de Hacienda lo decía, que ya se había acabado el guardadito de los 300,000 millones y desaparecer todos estos fideicomisos, que muchos de ellos son, en el caso de la cultura, en el caso del cine, fideicomisos en el caso del campo para los desastres naturales por alguna contingencia climatológica, y que el presidente puede utilizar esto. Me parece un aspecto desafortunado que el presidente quiera terminarse todo el dinero que haya guardado para poder cumplir sus caprichos electorales e ideológicos. El presidente no va más allá de un asunto ideológico y de él solo seguir satisfaciendo a quien él cree que le puede seguir dando este aval democrático o este aval ciudadano para seguir en el poder, y está desmantelando prácticamente todas las instituciones. Está desmantelando, por ejemplo, en el tema de la salud, este presupuesto que se tenía, este fondo de gastos catastróficos, que él habla de que se le está aumentando el recurso a salud, y no es que se le esté aumentando a salud, sino de este fondo se está tomando para la salud, y él lo que quiere es tomar todos estos guardaditos, como en una familia que tú tienes un guardadito para alguna contingencia. Bueno, aquí desgraciadamente ya no estaríamos teniendo esos guardaditos por los caprichos del presidente de solamente ver todos los días el tema electoral y no darse cuenta que México necesita de previsión, necesita de alguien estadista que pueda llevarnos a un mejor futuro, y nosotros estamos totalmente en contra de que puedan desaparecer los fideicomisos que hoy el Ejecutivo Federal es quien los maneja, no es la oposición, no es nadie ajeno, es el propio Ejecutivo Federal, del cual él tiene el control absoluto para poderlos manejar. El que quiere eliminarlos y el tener el dinero líquido para seguir haciendo sus caprichos, que en 2 años no hemos visto ni un solo resultado en ningún indicador. Muchas gracias, senador. Carlos García, tienes la palabra. Sí, buenos días, senador. Oiga, preguntarle, ayer nuevamente Guanajuato fue escenario de una masacre en un centro nocturno de Jaral del Progreso, en donde fueron asesinadas 11 personas, entre ellas 4 mujeres. Preguntarle su opinión sobre este hecho y también preguntarle, bueno, la Fiscalía General del Estado, a raíz del arresto del Marro, daba por desarticulada o el cártel Santa Rosa de Lima. Pero vemos que la violencia en esta zona donde operaba este cártel continúa con esa misma saña, ¿no? Porque prácticamente todas las masacres que ha habido han sido de este cártel. Tanto el Estado, la Federación y los municipios sobre este tema, senador. Sí, efectivamente, es muy preocupante lo que pasó el día de ayer en Jaral, esta masacre que se da en un bar y que el día de hoy sale. Esto no habla más que de la desarticulación que hay entre la Fiscalía,
estos delitos de alto impacto que son del fuero federal, y que el propio presidente en días pasados, una mañanera, cuando se le pregunta por las masacres y que exhibe la portada del Reforma, él con una risa burlona todavía dice, en México no existen masacres, y hoy vemos que en Guanajuato todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Y muy preocupante, Carlos, y te agradezco mucho tu pregunta, el presidente está desapareciendo para el 2021 el Fortasec, este programa que precisamente ayuda a las policías municipales al tema de la prevención del delito y de inhibir al delincuente. Hoy el presidente está haciendo caso omiso de todo ello, y hoy desgraciadamente amanecemos en Guanajuato con esta noticia, de la cual nos habla no solamente de la poca o nula estrategia que tiene el gobierno federal, de la poca o nula coordinación que se tiene con estados y municipios, y que desgraciadamente hoy a Guanajuato nos está tocando este grave problema de inseguridad, y que con la eliminación del Fortasec en 0 pesos seremos los ciudadanos quienes padezcamos este clima de inseguridad, cuando tú bien lo comentabas, estos problemas entre bandas criminales que son del fuero federal, pero que necesitan la coordinación del Estado y municipio, hoy desgraciadamente se verá reducida o disminuida esta relación, y seremos los ciudadanos quienes paguemos los platos rotos. Perdón, tiene la palabra Francisco Picón. Adelante, por favor. Bien, buenos días a todos. Senador, buenos días. Nada más para redondear el tema de los programas de los que comenzaste a hablar de apoyo al agro y a la ganadería. Mi pregunta va en el sentido de cuántos recursos se estarían perdiendo en los apoyos a esto, y si tienes idea hacia dónde están siendo redireccionados estos recursos específicamente, senador. Sí, efectivamente, te pongo el caso. Para las entidades federativas les están quitando 2,000 millones de pesos a el tema de concurrencias. De los 70,000 millones que se tuvo en el 2019, hoy se está mandando un presupuesto solamente de 49,000 millones de pesos, 12,000 millones de pesos menos con respecto al ejercicio anterior. Y el recurso de estos 47,000, hay que recordar que solamente el Ejecutivo Federal tiene para distribuir alrededor de 8,000 millones de pesos. El presidente solamente va a redireccionar este recurso a la producción para el bienestar, al tema de los fertilizantes y a la garantía de productos alimentarios básicos, a los productores pequeños. Recordar también, Francisco, que este recurso ya existía antes, ya se les daba a los productores pequeños. Hoy básicamente el recurso se le está quitando a todos los agricultores y ganaderos que no son de subsistencia, sino que producían algo y podían comercializar. A quienes estarás dejando toda esa base social que es la que sostiene la agricultura y la ganadería de nuestro país. Y él se está enfocando, te doy un caso, a 2 millones de productores, de los cuales él quiere asegurar darles 4,600 pesos al año. Sí, 2 millones de productores que solamente les da 4,600 pesos anuales. Productores que tienen menos de 3 hectáreas de temporal y que con lo poco o mucho que tienen no alcanzan para sobrevivir. Muchísimo menos van a alcanzar con estos 4,600. Pero el presidente, desde su visión electoral, él sabe que estos productores dependerán de él. Por eso aquella frase lapidaria del presidente que dijo que los pobres son como las mascotas. Efectivamente, le faltó decir porque la mascota no muerde la mano que le ha de comer. En esta ideología es en la que está pensando el presidente, desgraciadamente, en tener solamente adeptos y no tener un campo mexicano fuerte y un campo pujante frente al Tratado de Libre Comercio. ¿Qué vamos a estar recibiendo? Bueno, vamos a estar recibiendo muchos productos de importación. ¿De qué calidad? No sabemos. En México nos hemos quejado, yo estoy en contra del tema de los transgénicos. Bueno, pues en ese contexto estaremos recibiendo mucho de esos productos que hoy no sabemos qué estará sucediendo. Con esto el presidente quiere cancelar el tema del glifosato, el tema de lo que los agricultores necesitan para matar la hierba, que hoy en el mundo no hay un producto que lo pueda sustituir. Y segundo, la importación de alimentos a México o de grano a México que se utiliza para la producción pecuaria. Te doy un caso. Por cada kilo de alimento para ganado que se produce en México,
Nosotros en México necesitamos el 45% de materia prima extranjera. Al momento de poder eliminar ese tema, lo único que vamos a estar sufriendo es la baja del ganado, la baja de ingresos y dependencia, obviamente, de otros países y no necesariamente de nuestros productores en México. Muchas gracias, senador. Gerardo Segura pregunta, son dos preguntas, dice, su opinión sobre las acciones de Santiago Nieto contra los expresidentes que anuncia hoy en la entrevista en el Universal, y considera que se está actuando con tintes políticos y no con pruebas reales, y luego le hago la segunda. Sí, hola Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Me parece lamentable lo que está sucediendo en la Unidad de Inteligencia Financiera, no solamente con este tema de los expresidentes. Hay que recordar un tema muy claro, Gerardo. El propio Santiago Nieto, sin orden judicial, sin ninguna orden que le haya ordenado la autoridad judicial, congeló las cuentas a varios productores en Chihuahua que están manifestándose por el asunto del trasvase. Sin mediar ninguna situación, ya las descongeló, pero él no tiene la autoridad para poderlo hacerlo. Y hoy esto lo hace con más que tintes políticos, con una revancha más, yo creo que muy personal o algo que tiene él, y no me queda la menor duda que lo que Santiago Nieto son reflectores para poder ser considerado candidato en Querétaro. No me queda la menor duda que él hace este tipo de llamar la atención como el niño que quiere llamar la atención de los demás para poder ser tomado en cuenta y ser leal no a la ley, ser leal no a la justicia, no al Estado de Derecho, ser leal a su patrón, y su patrón en turno es el presidente López, como su patrón en turno fue Enrique Peña Nieto. Llegará el momento en que cuando se sienta desplazado, bueno, tenga que traicionar al patrón en turno. No te escucho, Sergio. Voy a dejar la siguiente pregunta de Gerardo hasta el final para no desviarnos de los temas nacionales. Es una pregunta muy local. Ahorita se la hago. Pero pregunta Rita Cerón, sería la siguiente, dice, la iniciativa privada ya se pronunció en contra de la iniciativa del presidente en las Afores por el control de precios que se establece y considera podría ser un enorme riesgo en los servicios financieros del país, además de que violaría el TEMEC. ¿Qué opinas, senador? Efectivamente, lo dije hace un momento, Rita, y te agradezco mucho. El presidente quiere tener el control total y absoluto de las pensiones de las y de los mexicanos, del ahorro que todos hemos generado en nuestras cuentas individuales. El tema de las Afores nace por aquel gran desfalco que se tuvo en el tema de las Afores, y por eso se copiaron modelos que existen en otros países del mundo. Y hoy, claro que la institución financiera y las mexicanas y mexicanos debemos de estar preocupados de esta tentación que tiene el presidente, no solo de hacerse cargo ya de todos los fideicomisos, no solo de hacerse cargo de las instituciones, no solo hacerse cargo y la tentación que tiene de seguir haciéndose cargo de la Suprema Corte o del Poder Judicial, sino hoy tener y hacerse cargo de los recursos de las cuentas individualizadas de los trabajadores. En eso estamos totalmente en contra. Lo dije hace un momento, estamos a favor de que estas instituciones puedan bajar sus tasas de cobro y estamos en la mejor disposición de que en esto podamos transitar a como lo hacen otros países, pero que el presidente ya quiera tener el control total y absoluto del dinero de los trabajadores, me parece un riesgo brutal para el país, para el Estado democrático y para el Estado de Derecho que tenemos en México. Gracias, senador. Félix Muñiz pregunta, perdóneme, dice, este asunto de la falta de recursos para el campo, en el presupuesto en el campo, de alguna manera tendría efectos en el TEMEC, y si también al no haber subsidios se prevén levantamientos de campesinos o productores. Definitivamente va a suceder esto, Félix Muñiz, en el momento en que los productores, te pongo un caso muy claro, un productor de maíz en riego, más o menos producir una hectárea le cuesta entre 35,000 y 40,000 pesos, dependiendo de la zona que
que se tiene. En México tenemos 3 grandes zonas. Tenemos la zona de Sinaloa, la de Tamaulipas y la del Bajío, que comprende Jalisco, Guanajuato, una parte de Michoacán. Pero si tú tienes precios de 4,000 pesos la tonelada y tienes rendimientos de 10 toneladas por hectárea, pues tú estarías recibiendo solamente 40,000 pesos, prácticamente lo mismo, donde un cultivo no se lleva más de 180 días, entonces no estarías ganando absolutamente nada. A eso quítale todos los apoyos que el gobierno federal ya le ha quitado a esta economía, que son productores que siembran para poder comercializar. Y el presidente ya está haciendo una clara división entre el productor que es de subsistencia, que tiene menos de 3 o de 4 hectáreas y que es de temporal, al productor que tiene de 10, 20 hectáreas hacia arriba. Esto nos puede pasar y lo estamos viendo hoy en Chihuahua y desgraciadamente lo podemos ver después a lo largo y a lo ancho del país. Este riesgo que tiene el presidente de enfrentarnos entre productores, de enfrentarnos entre ciudadanos, eso me parece gravísimo. Y el día de mañana quien lo vamos a padecer van a ser todas y todos los ciudadanos. ¿Por qué? Por el tema del TEMEC. En el tema del TEMEC hoy estamos en una competencia de producir. ¿Quién produce más para que pueda vender más? Y en el momento en que nosotros dejemos de producir, nos vamos a volver dependientes al precio que los propios productores estadounidenses estén marcando, y esto va a llevar claramente una carestía de precios. Por eso es la tentación del presidente. Si baja la gasolina, voy a poner una cuota compensatoria para que el IEPS se siga pagando. Que el presidente lo diga con la verdad, no es cuota compensatoria, es IEPS a las gasolinas. Gracias, senador Adriana Muñoz, tienes la palabra, Adriana. Nos mandó su pregunta, Adriana. Denme un segundito para encontrarla. Dice, ¿cómo se vislumbra la situación del campo guanajuatense ante el recorte presupuestal de la Federación? ¿Considera que el estado de Guanajuato tendrá recursos suficientes para apoyar a los productores agrícolas y ganaderos? ¿Y cómo va? Perdón, esa y luego le hago la otra. Sí. Sí, definitivamente no tendremos recursos suficientes, no solamente Guanajuato, sino el resto del país. Les pongo el caso, Guanajuato estará recibiendo solamente para el tema del campo casi 300 millones de pesos, y en general el gobernador Diego Sinue estará recibiendo menos 7,000 millones de pesos con respecto al año anterior. Difícil, el presidente quiere ahogar a todas las entidades federativas por una simple y sencilla razón. El presidente quiere que el ciudadano vea que el gobernador y las autoridades locales no le resuelven el problema al ciudadano, para que en ese momento él se sienta y se haga como El Salvador. Por eso es que el presidente quiere concentrar el recurso que se genera en los estados y los municipios, recurso que es derecho de nosotros, de los estados y municipios, recurso que es de los ciudadanos, y que el presidente quiere tener el control total y que todo mundo dependa de él económicamente. Y esto lo único que va a llevar a cabo es que en Guanajuato se cancelen muchos proyectos por no tener el recurso necesario y suficiente para poder afrontar a ellos. En Guanajuato, en el tema del campo, el que nos quiten 300 millones de pesos realmente es catastrófico, porque se tendrán que cancelar muchos proyectos para el campo que hoy los productores guanajuatenses están a la vanguardia, y esto nos retrasaría mucho como ciudadanos, como guanajuatenses. La siguiente pregunta, senador, nos dice la misma Adriana Muñoz, ¿cómo va a trabajar el Senado, especialmente el Grupo Parlamentario del PAN, para minorar el impacto que tendrá el campo con el recorte de recursos? Nosotros, gracias Adriana, nosotros lo que estaremos proponiendo, recordemos que el tema del presupuesto es un tema exclusivo de la Cámara de Diputados, la ley de ingresos es un tema que compartimos diputados y senadores, pero en el caso del presupuesto de egresos nosotros estaremos enviando exhortos a la colegisladora para que sean tomados en cuenta. Cabe recordar que hay diputados de Morena y de sus aliados que viven en el campo, que dependen del campo y que están preocupados por el tema del campo. El caso del presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, el diputado Yaco,
que viene de Chihuahua es alguien que ha puesto el dedo en la llaga y que se ha pronunciado en contra de las políticas del campo del propio presidente López. Incluso hubo un enfrentamiento en medios de comunicación entre el presidente López y entre el diputado Yaco. Nosotros estamos en la mejor disposición de seguir presentando estos exhortos, que es dinero para el productor, no es dinero para los partidos, que es dinero que manejaría el Ejecutivo Federal. No hay que perder de vista ello. Y nosotros seguiremos haciendo estos exhortos y estas propuestas para fortalecer el campo mexicano frente al Tratado de Libre Comercio, que hoy es cuando más se necesita. Gracias, senador. Gabriel Santomila nos pregunta su opinión del movimiento Unidos por México, que encabezan exgobernadores y que acusan a la dirigencia nacional de intereses grupales y personales. Todo ello con miras a las elecciones federales del próximo año. Por favor, todo esto con miras a la elección federal del próximo año. No tengo conocimiento del pronunciamiento que han hecho los exgobernadores, no tengo conocimiento de este tema. Recordemos que para el tema interno del partido se llevará, como bien lo dicen los estatutos y reglamentos, las asambleas que se tienen que llevar a cabo para la elección de los candidatos. Hoy, Acción Nacional necesita permanecer unidos. En Acción Nacional todos somos importantes, todos cabemos en Acción Nacional y tenemos que trabajar para el bien y el futuro de nuestro país. Es el comentario que te puedo decir con respecto a esta pregunta. Te agradezco mucho, Gabriel. Y para finalizar, senador, Gerardo Segura nos dice que en una colonia aquí en la Ciudad de México, en la colonia Portales, se han quejado mucho los vecinos de que hay un grupo de indigentes y drogadictos que atacan personas y es una delegación gobernada por el PAN. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hacer con estas autoridades que son de su partido y que simplemente no hacen caso a los ciudadanos? Denunciarlo y te agradezco mucho, Gerardo Segura, lo que estás denunciando. Yo creo que es un tema en una colonia que conoces, pero desgraciadamente hoy en la Ciudad de México es un tema que se ha replicado en los últimos años y que desgraciadamente puede ser peor con esta tentación que tiene el Ejecutivo Federal de quitar el recurso del Fortasec. Me parece preocupante que Claudia Sheinbaum esté utilizando a quienes ya les quitó el nombre de ganaderos, pero que siguen siendo ganaderos, para reprimir estas manifestaciones que está haciendo muchos organismos. La semana pasada, los pepenadores, los recicladores, Frena, para poder, y no estar dando esta seguridad que requiere, esta seguridad que requerimos todos los ciudadanos. Es un tema muy importante que tenemos que hacer. Recojo tu denuncia para hablar con la delegación en este tema tan importante, pero que también pongamos el dedo en la llaga, Gerardo. Al momento de eliminar el tema del Fortasec, esto se puede complicar más porque precisamente las delegaciones y los municipios no tendrían recurso para gasolina de las patrullas, de los policías y estar haciendo este trabajo que se requiere. Senador, creo que Juan Carlos Lugo levantó la mano. Quería hacer una pregunta. ¿Estás ahí, verdad, Juan Carlos? Sí, por aquí estamos. Adelante. Por favor. Senador, ¿cómo estás? Buenos días. Me da gusto saludarte. Oye, nada más para preguntarte, ya que no hay recursos por el Fortasec, justamente quería preguntarte de dónde los municipios podrán echar mano para evitar esto que dices, que incluso no va a haber ni para la gasolina. ¿Hay maneras de resolver o de suplir de alguna forma esto? ¿O qué se puede hacer al respecto, Erandi? El presidente de la ANAC dijo que volverán a dar la batalla en Palacio Nacional en este tema, Juan Carlos, efectivamente con el tema del Fortasec. De no restituirse el tema del Fortasec, los presidentes municipales tendrán que cancelar proyectos para los ciudadanos, proyectos de obra pública, de inversión, y entonces tendrían que cancelar mucho de... Se nos volvió a congelar. Perdón. Adelante. Sí, ahí estoy, ahí estamos ya, ¿verdad? Adelante. Para poder salir adelante, es un tema bien complejo. Si se llega a eliminar el tema del Fortasec, los ciudadanos no tendrían
hoy muchos de los aspectos que se tienen en servicios básicos, recolección de basura, muchos de estos temas se tendrían que estar eliminando para dar dinero a la seguridad pública, que es fundamental. El tema es que en un municipio todo se vuelve fundamental y cuando tú tienes un presupuesto, recordemos, hoy en Guanajuato la seguridad es fundamental, el gobernador, los presidentes municipales hacen un gran esfuerzo para destinar más recursos, pero al momento de quitarles el Fortasec, tendrían que sustituir este recurso que les están quitando para poder ayudar en el tema de la policía, pero dejarían de lado muchos otros aspectos importantes en los municipios, como la recolección, como el tema de parques y jardines, como el tema de obra pública, como muchos otros temas que también son indispensables para los ciudadanos. El presidente lo hace con toda la intención, claro que sí lo hace con toda la intención, porque él está pensando en que hacer quedar mal a los estados y municipios para que él en 2021 se vea como ese salvador y ese que tiene esta varita mágica y entonces devolver el problema a los municipios y estados. ¿Por qué lo hace? Por una simple y sencilla razón. El ciudadano, siempre la autoridad más próxima para cualquier ciudadano es el presidente municipal y los gobernadores. Y es un tema que lo ha hecho en estos 2 años sin ningún indicador, pero que él va a seguir insistiendo. Muchas gracias, senador. Para finalizar, Maricruz Aguilera, vi que levantaste la mano. Adelante, por favor, Maricruz. Buenos días a todos. Buenos días, senador. ¿Sí me escuchan? Está viciando mucho tu sonido. Debes de tener otro aparato prendido por ahí, Maricruz. A ver, ¿lo apago? No, debe ser otro que está haciendo interferencia. Ahí ya. A Ahí. ver, no. Es que no te escuchamos, Maricruz. Apagó el micrófono. A ver, préndelo. ¿Me escuchan? Bueno, sí. Adelante. Buenos días a todos. Buenos días, senador. Pues yo me refiero al tema de, aparte de mandar ustedes exhortos como grupo parlamentario, como senadores del PAN, perdón, ¿se puede todavía disminuir los beneficios de esta desaparición de los 17 programas para agricultores y para ganaderos? Sí, definitivamente. Sí, Maricruz, te agradezco la pregunta. Definitivamente. Maricruz, ¿tú estás apagando tu micrófono? Gracias. Ya está. Gracias. Definitivamente adelante. Es un tema que todavía no está escrito. El presidente manda de saque un presupuesto para SADER de 49,000 millones de pesos, donde desaparece estos 17 programas. Hay que recordar también cómo es la negociación del Ejecutivo. Manda a desaparecer 17 programas, incluyendo la concurrencia del campo, donde aquí viene esta zanahoria atractiva para muchos decir el Ejecutivo, bueno, no voy a restablecer el recurso en estos 17, dígame en cuál sí, en cuál no. Entonces, podrás restablecer poco o mucho monto en algún programa, pero definitivamente el presidente en esta estrategia de negociación hace para que nos vayamos haciendo la idea que el próximo año no habrá 17 programas que apoyan el campo y que probablemente podamos restablecer algunos programas de ellos. Todavía hay esta tentación, sí. Nada más déjenme darles un dato muy interesante. El presidente y Hacienda hacen una previsión de cuáles serían los ingresos presupuestarios para el ejercicio 2021. Recordemos que el presupuesto de ingresos de la Federación se basa de lo que el Ejecutivo en esta carta de buenas intenciones dice que el gobierno federal estará recaudando. Y un tema complicado es que él dice que estaremos llegando a un crecimiento de 4.6 puntos del PIB, lo cual ninguna institución ni nacional ni extranjera nos dan en el mejor escenario. Es más, en los últimos 6 años sin tener pandemia no crecíamos al 4.6%. Al no crecer esto tendremos menos recursos y no solamente eso, el presidente está diciendo que vamos a tener una extracción de petróleo crudo de 1,850 millones de barriles diarios. En el mejor escenario no lo hemos tenido en los últimos 5 años esta extracción. Y él está planteando que el precio del crudo estará en los $42 por barril. Esta ley de ingresos que dice cuánto y no vamos a tener en el presupuesto de ingresos,
Cabe recordar que todavía, aunque en 15 de noviembre se ha aprobado el presupuesto de egresos, a lo largo del ejercicio, cuando se dejen de cumplir todas estas expectativas que el presidente ha dicho, puede haber una disminución en todos y en cada uno de los programas. Por eso la importancia de desde ahorita blindar el presupuesto del campo y restituir los 70,000 millones que se tenían en el ejercicio 2018 con el último presidente de la República para poder blindar al campo mexicano. Senador, no tenemos más preguntas. Le agradezco mucho su participación. Gracias a los medios que nos acompañaron, las y los compañeros tanto de Guanajuato como de la Fuente del Senado. Que tengan todos muy buenos días. Gracias. Gracias, hasta luego.